Los gentiles son de gran gozo. Los gentiles son de gran gozo. El capítulo 21 del libro de los Hechos es el regreso del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Hemos aprendido que en el libro de los Hechos hay 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. En el capítulo 21 estamos en su tercero, en el cual él va de regreso con destino hacia Jerusalén. Pasamos por la ciudad de Cesarea, pasamos por Filipos, entre otras, y finalmente Pablo está llegando en el capítulo 21, versículo 17, a Jerusalén. Inmediatamente Pablo llega a Jerusalén y sucede lo que acabamos de leer en el versículo 17. En el versículo 17 acabamos de leer que dice: cuando llegamos a Jerusalén, y dice la palabra llegamos. Cuando dice llegamos es que el escritor se está incluyendo. Usted y yo hemos aprendido que el escritor del libro de los Hechos es Lucas, el doctor. Entonces Lucas, en diferentes relatos del libro de los Hechos, él va incluyéndose en diferentes relatos. En este momento, cuando él llega a Jerusalén, Lucas se incluye con el apóstol Pablo y otros hermanos que finalmente llegan a Jerusalén. Entonces por eso dice: cuando llegamos a Jerusalén. Ustedes también recordarán de que habían 2 propósitos para que el apóstol Pablo llegara a Jerusalén. Primero, el apóstol Pablo tenía que dar testimonio en Jerusalén. Y número 2, el apóstol Pablo en Romanos dijo: yo tengo un ferviente amor y estoy dispuesto hasta ser desechado con tal que mis hermanos judíos reciban este evangelio. El apóstol Pablo quería llegar a Jerusalén por ver a sus compatriotas judíos. Y también Jerusalén era el puerto de donde Pablo iba finalmente a llegar a Roma. Ustedes recordarán que ya en el capítulo 28 el apóstol Pablo termina su travesía en Roma en un arresto domiciliar, en donde privilegiosamente se le permitía a él poder recibir visitas en un arresto domiciliar. Habiendo dicho esto, entremos en este relato de lo que sucede cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pablo venía de su tercer viaje misionero. Él había recorrido todas las ciudades del mundo civilizado y Pablo venía con resultados. Pablo venía de predicar el evangelio. Pablo traía grandes noticias. Pablo venía de ver sanidades. Pablo venía de ver milagros suceder como en la casa de Felipe. Pablo venía de escuchar a profetas como Agabo en Cesarea. Pablo venía de ver una cantidad de hermanos que se habían entregado a Cristo, que eran los gentiles. Cuando Pablo llega a Jerusalén, los hermanos lo reciben con alegría y con gozo. Y lo primero que podemos aprender ahí es lo siguiente: cuando usted recibe a un hermano en la fe, cuando usted recibe a un hermano que es convertido, que tiene resultados dentro de la iglesia, es una alegría. Cuando usted habla con otro hermano en la fe, usted y yo nos alegramos porque primero, como iglesia de Dios, hablamos el mismo lenguaje. Hablamos de las almas, hablamos de los resultados, hablamos de las metas espirituales. Y cuando usted se encuentra a alguien que le entiende el idioma, que le entiende el lenguaje, cuando usted le dice a alguien: fíjate que yo invité a tal persona a Cristo y esa persona vino a la iglesia y ahora tengo un hijo en la fe. Qué alegría contarle y transmitir eso. Cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén, puede expresarse, puede contar y puede platicar y reunirse con los hermanos en Jerusalén y contar todas las maravillas que Dios había hecho con él en su ministerio en este tercer viaje misionero. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros, se incluye Lucas una vez más, a ver a Jacobo, y allá van ahí reunidos todos los ancianos. Hemos aprendido en el episodio justamente anterior a este, donde aprendimos quién era Jacobo. Resumidamente, Jacobo o Santiago es conocido
y es un hermano grande en la fe en la iglesia primitiva. Jacobo tiene ciertas particularidades. La primera es que Jacobo es hermano en sangre de Jesús. Esa es la primera. Jacobo creció con el Señor Jesús. Lo segundo respecto a Jacobo es que Jacobo, a pesar de que creció con Jesús en el kindergarten, Jacobo, a pesar de que jugó arranca cebolla con Jesús pequeños, Jacobo era una persona que no pudo visualizar y no se le reveló Jesús. Jacobo vivió con Jesús, Jacobo creció con Jesús, Jacobo iba a la escuela con Jesús, Jacobo creció, se desarrolló con Jesús, pero Jacobo no creía en Jesús. ¿Y qué significa todo esto? Es igual a muchos hermanos dentro de la iglesia, que podemos pasar años dentro de una congregación. Podemos pasar 20, 30, 10 años. Usted puede estar aquí en la iglesia y usted puede ser una persona incrédula, así como Jacob. Usted puede estar dentro de las filas cristianas y puede ser un escéptico, así como Jacob. Jacobo comía con Jesús. Jacobo compartía el mismo plato con Jesús. Pero dice el evangelio que cuando Jesús estaba antes de iniciar su ministerio, sus mismos hermanos no creían en Jesús. Y eso es lo que podemos aprender, es cómo muchas personas pueden estar con Jesús, así como Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo 3 años de ministerio con Jesús. Judas Iscariote contaba las monedas de los ingresos de Jesús. Judas Iscariote gozaba de la confianza de Jesús, pero Judas Iscariote nunca creyó en el Jesús Salvador y Sanador. Jacobo era un escéptico que creció con Jesús y no creía en él. Hay muchos que estamos en las filas cristianas. Venimos los domingos a la iglesia, nos congregamos, pero aún no hemos creído en Jesús, así como Jacob. Pero quiero contarles lo que le pasó a Jacob. Jesús sabía de que su hermano no creía en él. Imagínese usted que su hermano en sangre no crea en usted. Es triste, pues. Es triste de que usted, el Hijo de Dios, haya venido, se haya encarnado y su propio hermanito en sangre no cree en usted. No sé si a usted le ha pasado que usted tiene hermanos en sangre, usted les habla del evangelio y ellos lo que hacen es darle la espalda y no le creen. Nos ven como extraños, nos ven como raros, y usted dice: ¿cómo quisiera yo que mi hermanito con el que yo crecí, mi hermanito con el que yo jugué jack juntos, se le revelara el evangelio? Pero ese hermano con el que con usted creció no cree en lo que usted cree. Es más, lo ve a usted como un raro, le dice que usted es un loco, que usted es un aleluya. Y usted dice: ¿qué pasará? Lo que pasa es que esa persona no se le ha revelado Cristo a su vida. A esa persona está ciega en sus delitos y pecados, así como usted y yo estábamos ciegos y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero bendita gracia de que Cristo se apareció en nuestras vidas, se atravesó en nuestro camino, y ahora usted y yo vemos la luz de Cristo. Ahora usted y yo somos nuevas criaturas y el evangelio de Cristo se nos ha revelado por gracia y por misericordia. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces Jesús sabía que su hermano Jacobo Santiago todavía estaba ciego, a pesar de que habían crecido juntos. Entonces Jesús, después de que pasó la cruz, Jesús resucitó. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? Entonces Jesús vino y empezó a aparecérsele a las personas, el resucitado. Se le apareció a personas en específico. 400 personas a las que Jesús vino y se les apareció. Se les apareció a los apóstoles, y los apóstoles no creían que era Jesús.
Los apóstoles, Jesús estaba ahí, se le apareció a Tomás y ¿saben qué hizo Tomás? Es que si no toco, yo no creo. Este Tomás, y a la verdad, no había entendido qué es el evangelio. El evangelio es fe. El evangelio es no necesito tocar para ver. El evangelio es yo tengo fe y yo creo en Jesús y que Él puede ayudarme. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Luego Jesús, sabiendo, dice el evangelio, que su hermanito en sangre no creía en Él, también, dice Pablo, se le presentó a Jacobo. ¿Y por qué se le presenta a Jacobo? Pablo dice, se le presentó a Jacobo y luego por último se me presentó a mí, siendo yo un abortivo. Ahora la pregunta es, ¿será casualidad de que Jesús se le haya parecido a su hermano? ¿Por qué Jesús escogió a estas personas en específico? Pues la verdad es de que no fue casualidad. No hay casualidades en la Biblia. Jesús se le apareció a Jacobo porque sabía que su incredulidad era grande y necesitaba aparecérsele en el camino para que él creyera. Así como usted y a mí, Jesús se nos ha aparecido en nuestro camino. Jesús se ha atravesado en nuestro camino. Y porque Jesús se ha aparecido en nuestro camino, nos ha traído con cuerdas de amor, es que usted y yo estamos aquí. Si no, usted y yo anduviéramos ahorita perdidos, ahorita anduviéramos pensando en el año nuevo, en el año viejo, qué nos dejó, cuál fuera el estreno, qué es lo que vamos a hacer. Pero usted ahorita ya no está pensando en las banalidades de este mundo. Usted está pensando que la gracia ha llegado a su vida, que usted está rescatado, que usted está en Cristo y que ahora usted es una nueva criatura. Gracias a Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Pero Jacobo, ahora, ¿quién es Jacobo? Cuando Pablo llega a Jerusalén, ¿quién es Jacobo? Pues Jacobo, nada más y nada menos, considerado por el mismo apóstol Pablo, Jacobo es la columna vertebral de la iglesia primitiva. No era un sencillo. En el capítulo 15 del libro de los Hechos hay un concilio en donde se discuten grandes temas entre los judíos y los gentiles. El gran dilema ahí era: ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Los ponemos a judaizar o no? Entonces había un gran concilio entre los apóstoles y adivine quién estaba ahí en ese gran concilio: Jacobo, Santiago. Y dice el libro de los Hechos en su capítulo 15 que cuando todos discutían qué hacemos con los gentiles, todos callaron cuando Jacobo habló. Es decir, Jacobo era el de los máximos líderes de la iglesia primitiva. Jacobo era la columna vertebral. Jacobo decidía qué se iba a hacer en la iglesia primitiva. Columna de la iglesia. Entonces, cuando Pablo llega a Jerusalén, Pablo no se fue a platicar con los apóstoles. Pablo se fue a platicar y a contarle las grandes maravillas que Dios había hecho con los gentiles, con Jacobo. ¿Y por qué? Porque Jacobo era de las máximas autoridades de la iglesia. ¿Y quiénes más estaban en esta reunión? Los ancianos. Entonces Pablo se reúne con Jacobo como líder de la iglesia y los ancianos, es decir, los presbíteros, los que controlaban, los que administraban la iglesia. Y cuando se reúnen en Jerusalén, Pablo, Lucas, los hermanos que vienen con Pablo, Jacobo y los ancianos, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema de conversación es: ¿qué es lo que ha hecho Dios con los gentiles en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo? Entonces, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces el apóstol Pablo empieza a contar y a relatar: mi hermano Jacobo, mira lo que Dios ha hecho con los gentiles.
Mira las puertas que Dios ha abierto. Mira cómo Dios ama al ser humano. Mira cómo la gracia de Dios no solamente es para los judíos, los de la promesa, sino que es también para los gentiles. Para entender esta conversación tenemos que aprender dos elementos. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los gentiles son todas aquellas personas que no son judías. Esos son los gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no son judías. Los gentiles son todas aquellas personas a las que no fue direccionada la promesa de Abraham. ¿Quiénes más son los gentiles? Los gentiles eran todos los que adoraban los dioses paganos. Todo lo que fuera del pueblo hebreo judío que creían en el Dios Jehová, todos los que estaban fuera de eso son gentiles. Entonces, ¿cuál era la disyuntiva acá? La disyuntiva era la siguiente. La promesa de Dios en Abraham era para su pueblo. Te voy a multiplicar, en ti haré una descendencia y en tu simiente habrá la bendición para mi pueblo. El negocio de la bendición era con los judíos. Dios bendijo a los judíos. Dios bendijo a Israel. Dios, es más, dijo: quien bendice a Israel es bendito, y quien maldice a Israel es maldito. Es por eso que usted recordará, hace un par de 10 años hubo un presidente en Sudamérica que se atrevió a maldecir a Israel y terminó con una enfermedad de cáncer y murió en Sudamérica. ¿Por qué es esto? Porque Israel es el pueblo amado del Señor. Porque Israel es con quien Dios ha hecho el negocio. Porque Israel es el pueblo amado, bendito de Dios. Y quien bendice a Israel es bendecido, y quien maldice a Israel es maldecido. Entonces, Israel y el pueblo judío es un pueblo especial, pues. Imagínense que Dios mismo le haya prometido bendiciones maravillosas. Es por eso que Israel, siendo un país del mismo tamaño de nosotros, es una potencia a nivel mundial. A Israel se le da un espacio de arena. Israel construye ciudades en el desierto. A Israel se le da un territorio sin agua. Israel saca agua del mar. Israel se le da territorio sin agua. Israel agarra y saca, pone fuentes potabilizadoras y desaliniza el agua y la trae y la hace potable donde quiera que esté. Israel crea los cultivos hidropónicos bendecidos a nivel mundial. Israel tiene la mejor tecnología a nivel mundial en todas las armas. Israel es un Silicon Valley a nivel mundial. Un país de nuestro tamaño. La mayor economía es la economía en Nueva York de los judíos. ¿Y qué es todo eso? Es que el negocio y la bendición es de los israelitas, es de los judíos. Es que Dios dijo: a este quiero bendecir. ¿Y qué pues? Israel es el que tiene la bendición. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá? Que el negocio era con los judíos, no con los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no pertenecemos a ese pueblo. Pero Dios, cuando vino y mandó a su hijo, vino a morir y vino a incluir. Mire qué maravilloso es. Vino a incluir a los que no eran su pueblo. Vino a incluir a los gentiles.
Y ahora el Señor, gracias a su gracia, ahora los judíos tienen la bendición, pero ahora se han añadido los gentiles. Ahí estamos usted y ahí estoy yo. Ahí estamos todos los que no pertenecíamos, y ahora la gracia nos incluye en las bendiciones de Dios. Y le vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios por esa bendita gracia del Señor. Ahora que hemos aprendido cuál es la diferencia entre los judíos y los gentiles, entonces ahora usted entiende por qué Pablo llega a platicarle de las cosas que había hecho Dios con los gentiles. Entonces Pablo viene a contarles a los hermanos: mira lo que ha pasado con los gentiles. Mira los paganos, los que adoraban otros dioses. Dios les ha dado su gracia. Dios los ha bendecido, Dios los ha bautizado, Dios los ha sanado. Hermano Jacobo, la bendición no solo es para nosotros los judíos, la bendición es también para los gentiles. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces ahí Pablo viene y le cuenta una por una las cosas a Jacobo. Esa era la gran plática que tenía. Y empieza a contarle y a relatarle: mira, los gentiles están siendo incluidos. Mira lo que ha pasado. Los gentiles ahora están dentro del pueblo de Dios. Ahora la bendición de Abraham también está hecha para los gentiles. Y hermano Jacobo, ¿y cómo es todo eso? Pues sencillo. Ahora ya no es por obras, sino que ahora es por fe. El Señor le dijo a Abraham: en ti hará una gran descendencia, y ahora en ti tu descendencia y tus hijos serán como las estrellas. También le dijo: ve al mar y cuenta las arenas, así va a ser tu descendencia y así van a ser tus hijos. Y entonces, ¿cómo es que se explica eso? Es que ahora todas aquellas personas que por fe hemos creído en el Hijo de Dios, ahora pertenecemos a la familia de Abraham, y ahora somos hijos de Abraham por la fe. Y ahora usted y yo somos como las arenas del mar, somos como las estrellas del mar, somos infinitos los hijos de Abraham que hemos entrado al pueblo de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Es una gran bendición hablar de los gentiles. Es una gran bendición de la inclusión de los gentiles. Ahora quiero que usted nos vayamos juntos, para que usted pueda ver el conflicto que había entre judíos y gentiles. Hechos capítulo 15, versículo 3, para que podamos aprender el conflicto que había entre los gentiles. ¿Lo tenemos todos? Hechos capítulo 15, versículo 3. Dice desde el 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, la cuestión de los gentiles. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, refiriéndose a los gentiles. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos, aquí empieza el concilio que le estoy mencionando, para conocer de este asunto.
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni a nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces el 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, mire quién habló ahí, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, en este concilio que se da en el capítulo 15, usted ve ahí que se reúnen apóstoles, ancianos, presbíteros, Jacobo, Pablo y Bernabé. Entonces, ¿cuál es la reunión? La reunión es el tema, los gentiles. Ese es el tema de reunión. Entonces ahí acuerdan, y hay un concilio donde ellos acuerdan qué van a hacer con los gentiles, qué es lo que van a dictaminar para ellos. Y ahí quien habla primero es Pedro. Y lo importante es aprender por qué es que Pedro habla de primero ahí. Bueno, Pedro habla ahí porque fue a Pedro a quien se le dio la visión de los gentiles. Ustedes recordarán de que había una diferencia. Los judíos no se les permitía entrar a la casa de un gentil. Un judío era una persona que se consideraba especial y no podía contaminarse con un gentil. El platicar con un gentil era contaminarse. El acercarse a un gentil era contaminarse. El hablar con un gentil era contaminarse. Y los apóstoles habían crecido de esa manera. Entonces, el Señor Jesús no vino solamente por el pueblo judío. El Señor Jesús vino a morir por toda aquella persona que quiera creer en este bendito evangelio. El Señor Jesús vino a dar su gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, la gracia del Señor Jesús no solamente era para los judíos, pero los apóstoles, ellos todavía estaban en un limbo, no sabían qué hacer. Ellos estaban confundidos. Entonces, ¿qué hizo el Señor respecto a esto? Lo que hizo el Señor, pues, es traer una visión a Pedro. ¿Y cuál fue la visión? Pedro estaba en una visión, y en esta visión, la visión fue la siguiente. Se levantó un lienzo en 4 puntas, y ahí en ese lienzo, en esa sábana que se levantó, Pedro logró ver toda clase de cuadrúpedos
aves y reptiles. Entonces, cuando Pedro vio cuadrúpedos, aves y reptiles, en la visión a Pedro hubo una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Mire qué particular esto. Todas las aves y los cuadrúpedos y los animales y aves que le aparecieron en la visión a Pedro, todas eran aves y animales a los cuales un judío no podía comer, porque el que comiera de eso era contaminarse. Entonces, cuando la visión aparece a Pedro, le aparece de animales inmundos para un judío. Entonces la visión venía a traerle un mensaje poderoso a Pedro, pero poderoso para la iglesia. El Señor estaba tratándole de dar un mensaje a sus apóstoles que estaban confundidos y les estaba diciendo lo siguiente: el evangelio es inclusivo. El evangelio es para todas las razas. El evangelio es para todas las edades. El evangelio es para el adulto, para el anciano. El evangelio es para el niño, para el adolescente y para el mayor. El evangelio es para el que nació en la India y para el que nació en Pakistán y para el que nació en El Salvador. El evangelio es para todo el mundo que crea en el Hijo de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces mire la respuesta de Pedro en esta visión que le estoy tratando de describir. Pedro, al ver cuadrúpedos, aves y reptiles, la voz le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro contesta: jamás he probado algo inmundo. Jamás he tocado eso. Soy judío. Soy judío. Soy del pueblo especial. No me voy a contaminar con lo que los gentiles comen. Entonces la voz se volvió a repetir una segunda vez: Pedro, mata y come. El mismo Pedro volvió a contestar de la misma manera. Y entonces apareció una tercera voz diciendo lo mismo. Entonces, esa visión estaba diciéndole a Pedro que matara y comiera. Pedro hasta este momento no está entendiendo la visión. Pedro hasta este momento está rascándose la cabeza diciendo: ¿qué significa esto? Entonces, cuando Pedro estaba terminando la visión, le llegaron a tocar al hermano Pedro. ¿Cuántos están poniendo atención en esta hora? Y entonces llegaron a tocarle la puerta al hermano Pedro y le dijeron: Pedro, ven con nosotros. Y Pedro dijo: ¿qué pasa? Pedro, te necesitamos. Hay un gentil que te ha mandado a llamar. Entonces Pedro ahí va como entendiendo, ¿verdad? Pero si yo soy judío, yo no puedo entrar a la casa de un gentil. Pero si yo soy judío, no puedo contaminarme con animal, no puedo contaminarme con individuo, no puedo contaminarme con lo impuro. Pedro, te mandan a llamar. Y Pedro, entre sí, entre cabeza y cabeza, entre pensando qué pasa, Pedro llegó y salió y atendió la voz de aquellos hermanos que llegaron a retirarlo. Yo quiero que usted se vaya conmigo para que usted pueda ver qué fue lo que pasó. Hechos capítulo 10, versículo 30, para que usted vea qué fue lo que pasó cuando Pedro llega a la casa de Cornelio.
versículo 24. Hechos 10, 24. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio y los que estaban esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, ponga atención a esto, que Dios, que dice ahí, no hace acepción de personas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta hora? Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y este es Señor ¿de quién? De todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo bien sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo de la tierra de Judea en Jerusalén, quien mataron colgándole de un madero. Y a este levantó Dios al tercer día, y no todo el pueblo, sino a todos los testigos. Y el 44, mire lo que dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mire qué pasó ahí, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados entonces que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Entonces, ¿cuál fue la visión de Pedro? Aquí se concluye la visión de Pedro. Entonces, la visión de Pedro: primero estaba Cornelio orando. Cornelio era un gentil, era un romano pagano que no estaba incluido en los planes de Dios. Pero Cornelio dice que su oración bajó un ángel, y un ángel le dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Era un gentil, era una persona. ¿Y cuál es la gran noticia?
que usted y yo somos gentiles, que nuestras oraciones han sido escuchadas, nuestras oraciones han sido atendidas. Dios ha escuchado nuestra oración y Dios nos ha incluido, porque el evangelio no es solamente para los judíos, el evangelio es para todo aquel gentil que quiera creer a este bendito evangelio. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces Pedro llega, y cuando llega, mire lo que pasó. Estaban una cantidad de hermanos ahí, hambrientos de la palabra de Dios, sedientos, así como: háblanos del evangelio. Cuando Pedro entra, se asusta y dice: ¿qué pasa aquí? Cornelio era un fiel seguidor del Señor. Cornelio era alguien que daba limosnas y era un hombre comprometido con el evangelio. Pero Cornelio era gentil. Y Pedro empieza a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces ahí Pedro cae en 20 y dice: si el bautismo del Espíritu Santo, entonces no solo era para los que estábamos en Jerusalén. Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo: hasta que no reciban el Espíritu Santo, no se muevan de Jerusalén. Entonces Pedro cae en 20 y dice: entonces el poder del Espíritu Santo, entonces las lenguas no solamente es para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Entonces Pedro cae en 20 y dice: entonces el bautismo del Espíritu Santo también es para los gentiles. Entonces los gentiles pueden recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces usted y yo podemos pedir el poder del Espíritu Santo y decirle: Señor, bautízame en el Espíritu Santo. Y también nos puede bautizar en el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar todos nuevas lenguas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Si el cristiano no es lleno del Espíritu Santo, bautizado significa inmerso en el Espíritu Santo, quiero decirle que su evangelio es un evangelio frágil. El Señor les dijo: hasta que no reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa para el pueblo gentil, es una promesa para la iglesia y es una promesa para el pueblo judío. ¿Y qué es una promesa? Una promesa es algo que usted y yo nos debemos apropiar. Usted puede decir: yo no he sido bautizado. Entonces aprópiese de la promesa del Señor y dígale: Señor, así como fueron bautizados los gentiles en la iglesia primitiva, así quiero yo que me bautices en Espíritu Santo y fuego. Y empezaron todos a hablar nuevas lenguas. ¿Sabe qué son las lenguas? Las lenguas son el lenguaje espiritual. Es el Espíritu que mora en usted. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo mora en usted? Entonces ya no es usted hablando. Hay dos tipos de oraciones. La oración mental. La oración mental es la que usted está orando: Señor, aquí en el Espíritu. Pero de ahí, la segunda oración es la oración en el Espíritu, en donde usted ya deja de hablar mentalmente y solo empieza a orar en lenguas. Y cuando la persona ya está solamente hablando en lenguas, ya no es la persona con su mente la que está hablando, sino que es el Espíritu con su mente dentro de él hablando. El Espíritu Santo que mora en nosotros con el Espíritu de Dios. Es una cosa maravillosa. Es un poder, es el Espíritu en usted hablando. Y eso pasó en la casa ¿de dónde? De Cornelio, un gentil. Y esas son las grandes noticias. La primera gran noticia es que Pedro concluye y dice: si Dios concede esto mismo a nosotros, Él hablará palabras por las cuales serás salvo tú
y tu casa. Lo primero que Dios quiere hacer con los gentiles es salvarnos de la condenación eterna. Pero no solamente quiere salvarme a mí, sino que quiere salvar a mí y a toda mi casa. ¿Cuántos se alegran por eso? No, pocos se alegran. ¿Cuántos se alegran por eso? Abra su Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 3. Pedro mismo concluyendo qué es lo que quiere hacer Dios con los gentiles. Hechos capítulo 11, versículo 13. Lo tenemos todos. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hechos 11, 14. Él te hablará palabras por las cuales, ¿qué dice ahí? Será salvo ¿quién? Tú y ¿quién? Tu casa. Y cuando comencé a hablar, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y como sobre todos nosotros al principio, refiriéndose al Pentecostés. Entonces dice: me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera también que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas para los gentiles de gran gozo? Las que Pablo llega a contarles una por una. Primero, Dios quiere salvar al gentil pecador. Pero no solamente me quiere salvar a mí, quiere salvar a mi casa, quiere salvar a mi esposa, quiere salvar a mis hijos, quiere salvar a mi familia, quiere salvar a mi entorno. Significa que usted y yo, como gentiles que hemos sido incluidos en esta gracia, ¿cuántos se alegran por ser incluidos en esta gracia? Usted y yo tenemos que apropiarnos de esta promesa. Usted y yo tenemos que decir: Señor, tú has prometido que el gentil que acepte tu nombre, que el gentil que crea en tu nombre va a aceptar yo y mi casa. Así como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Primer promesa que el Señor quiere hacer con los gentiles: salvarlo a usted. Pero el Señor no solo quiere salvarlo a usted, el Señor quiere llevarse a su esposa, el Señor quiere llevarse a su esposa, el Señor quiere llevarse a sus hijos rebeldes, marihuaneros, drogos. Se los quiere llevar. Y usted dice: hermano, ¿y eso es posible? Sí. Solo está que usted crea. Solo está que usted diga: Señor, tus promesas son para mí y toda mi casa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están recibiendo esa promesa de Dios? Entonces, aprópiese de esa promesa. Pablo llega a contarle a Jacobo: los gentiles, Cornelio y toda su familia fue rescatada. Y no solo a su familia, ahí había un grupo de hermanos que fueron rescatados. Eso es el evangelio de Dios. Número 2, con los gentiles el Señor los quiere bautizar. Hermano, yo le tengo miedo al bautismo. No le tenga miedo a las promesas de Dios. Solo créalo. Y usted y yo podemos ser inmersos en el Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo es una inmersión. Usted y yo ya fuimos sellados por el Espíritu. Es decir, usted ya tiene un sello. ¿Ha visto cómo a los animalitos el dueño les pone un sello? Así a usted y a mí el Señor nos ha puesto un sello. Hay un sello del Espíritu donde dice: este es hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces es un sello. Cuando el hijo pródigo llegó a casa, el Señor vino y le puso un sello. El padre dijo: traigan el anillo, sello.
de dignidad. Usted y yo tenemos un sello que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces en usted ya mora el Espíritu de Dios porque usted es hijo. Pero usted y yo necesitamos, como gentiles, ser bautizados en el Espíritu Santo. Usted tiene que anhelar, usted tiene que llorar, usted tiene que soñar, usted tiene que irse al capítulo 3 del libro de los Hechos, donde dice que todos fueron bautizados y empezaron a hablar nuevas lenguas. Usted tiene que verse en una oración en el Espíritu. Dice el hermano Gigi que sus oraciones, cuando entraban en el Espíritu, él pasaba horas, 8 horas solo hablando en lenguas. Las lenguas angelicales, el espíritu que moraba en él, hablando con el Espíritu de Dios. Y entonces cuando él se paraba en una campaña, no hablaba él mentalmente, era el Espíritu de Dios el que estaba predicando, tocando las almas. Los enfermos eran sanados, los muertos espirituales eran resucitados. Era el Espíritu de Dios que moraba en el hermano, predicando la palabra de Dios en su vida. ¿Cuántos quieren ese Espíritu de Dios en sus vidas? Sueñe con eso. Lea Cornelio. Fueron bautizados. Arrodíllese. Si usted nunca se ha arrodillado, pruebe doblando sus rodillas. Eso es una señal de decir: Señor, necesito tu Espíritu Santo. Y cuando yo me vaya, les voy a dejar un consolador que va a estar con ustedes. ¿Y quién cree que es el que lo motiva a usted para estar viniendo? Si usted y yo somos, dice, como dice el pastor, estamos pegados con chicle. ¿Y qué es que un chicle no se haya despegado? Es por gracia, misericordia y el Espíritu Santo soplando, empujando, poniendo el querer y el hacer. Vamos este domingo. Es que yo quiero irme al mundo. No se vaya al mundo. Es que yo quiero ir a celebrar Navidad. Es que yo quiero ir a ver a Santa Claus. Véngase a la iglesia, porque aquí donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí hay libertad, ahí hay palabra de Dios, ahí está el Espíritu, ahí está morando Dios en medio de los santos. Vamos, vamos, que usted es del cielo. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nos empuja, nos motiva. Entonces en la casa de Cornelio todos fueron bautizados. Usted tiene que soñar que sus hijos sean bautizados en el Espíritu Santo. Si usted es un padre de familia, sueñe, motive a sus hijos, ore por ellos y que el Señor los bautice en Espíritu Santo y fuego. Número 3, Dios les concedió también de Él mismo el don que nos ha dado a nosotros. Ahora puedo ver, dijo Pedro, que el Señor no hace acepción de personas. Platicaba yo con una hermana y me decía: hermano, hay una de las razones por las que yo todavía estoy en esta iglesia. Ajá, ¿cuál es? Es que aquí, me dice, yo siento que aquí no hay diferencia entre uno y el otro. Si uno quiere hablar con los pastores están siempre accesibles. Pero vieran una iglesia donde yo iba, los pastores eran como que eran cápsulas inmersas, como que eran superhombres. Pero aquí no hay diferencia. Todos somos hermanos, todos estamos en el mismo suelo y todos somos uno en Cristo Jesús. Yo dije: qué bonito que alguien pueda ver eso. Y es que la verdad, en el evangelio no hay diferencias. Es que las diferencias que hace el ser humano en clases sociales, en estratos sociales, es que la diferencia que hace en el ser humano en la sociedad, eso es
en el mundo y en la sociedad humana, pero en el evangelio Dios no hace acepción de personas. Dios pone a una persona adinerada con una persona sin $1. Dios pone a una persona con millones con una persona que no tiene nada. Dios pone a una persona enferma con una persona sana. Dios pone a un niño con un adulto. Dios pone a todos por igual, porque el evangelio no tiene acepción de personas. El evangelio es para ricos y para pobres, para altos y para bajos, para negros y para blancos, para razas y para cualquiera. El evangelio es inclusivo para todo aquel que quiera recibir este poderoso evangelio. Y eso es porque Dios es maravilloso y grandes son su misericordia. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y entonces, hermano, ¿quiénes son los que excluyen? Nosotros. Nosotros somos los que andamos poniendo clases. No, que aquí se va a sentar usted. Aquí que no sé cuánto. Nosotros somos los enfermos de la cabeza, de la cambaxa. Nosotros somos los que estamos llenos de tufos. No, yo no me subo ahí, yo no aquí. No, yo soy así. Nosotros. Pero si somos los mismos come gallinas. ¿Cuánto les gusta la gallina india? A todos nos gusta la gallina india. Somos los mismos, pues. Entonces la sociedad nos hace creer que con una marca de un carro, con una marca de una ropa, y usted y yo nos creemos esas mentiras. Que hermano, anda un caballo así de tamaño. Puro cuento. Cuando yo llegaba con mi papá, yo decía, papá, mira la marca, y solo me quedaba viendo así como, ay, pobre, tontito, enfermito. Y yo, me ubicaba rápido, yo caí, me costó entrar un poco en 20. Pero cuando uno entiende que todas esas mentiras son de la sociedad, uno ya puede ir ahí al Jumbo a traer sus cositas, ¿verdad? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Los lava, los mete en la secadora, da una gran picazón al inicio. Usted y yo somos los que hacemos clases sociales en la sociedad, pero Dios no. Dios vino y mire lo que hizo. En una ocasión les termino contando. Entraron los hebreos a Jericó, y en Jericó, a las orillas de Jericó, había una señora que era ramera, prostituta. Y esta ramera vino y le dijo, hizo un negocio con los hebreos que iban a conquistar la tierra. Y esta ramera le dijo, hagamos un trato. Cuando ustedes nos conquisten, líbrame a mí y a mi familia. Trato hecho, señores. Dio la casualidad que esa ramera se salvó cuando llegaron a conquistar Jericó. Pero no es casualidad que de la línea de Rahab nació el Mesías. ¿Cuántos alaban al Señor? De la línea de Rahab, hermano, una ramera, sí, a la que usted y yo vemos de menos. Pero Jesús no ve de menos a una ramera, porque Jesús vino a salvar y a rescatar a todo aquel que estaba perdido, arriba, abajo, en medio, donde sea. Bendita gloria y gracia del Señor. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y por último, ¿qué quiere Dios con los gentiles? Dios quiere que los gentiles se arrepientan. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera también que los gentiles ha dado a Dios arrepentimiento para vida. Lo que Dios quiere es que usted y yo nos arrepintamos, que usted y yo le demos vuelta a nuestra vida, cambie sus prioridades, cambie su orden, cambie sus horarios, cambie sus paradigmas y arrepiéntase dando una vuelta a este mundo, dándole la espalda a lo que usted antes no le daba la espalda. Y Dios quiere que los gentiles vengan a un genuino arrepentimiento. Y cuando sucede eso, ese gentil empieza a recibir todos los favores que estaban solamente para quién. Vamos a ver si me han puesto atención. Para el pueblo judío. Ahora los gentiles, ¿cuántos se alegran por ser gentiles? Somos incluidos en la promesa de Abraham.
en ti voy a hacer una descendencia que ni las estrellas ni las arenas van a poder sido contadas. Y ahí entran todos aquellos que por la fe hemos recibido al unigénito Hijo de Dios. Ahí entra usted, ahí entro yo, ahí entran mis hijos, ahí entra mi familia, ahí entra usted y toda su casa. Y hoy le damos la gloria a Dios por esas buenas nuevas que Pablo llegó a contar de los gentiles al hermano Jacobo Santiago. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos y oramos.